Gobiernos enteros las censuraron, las quemaron y las vetaron por demasiado extremas, brutales y perturbadoras, violencia real, depravación absoluta y escenas que dejaron marcas en la historia del cine. ¿Te atreves a conocer las 10 películas de terror más prohibidas de todos los tiempos? Prepárate, porque después de ver esto, ya no podrás dormir igual. Es una película italiana de found footage que sigue a un antropólogo llamado Harold Monroe, quien viaja a la selva amazónica junto con un equipo de rescate para investigar la desaparición de un grupo de documentalistas estadounidenses. Estos cineastas habían ido a la zona con el objetivo de grabar un reportaje sensacionalista sobre tribus caníbales supuestamente primitivas. Al recuperar las latas de filmación originales, Monroe y su equipo visionan el material y descubren no solo la vida de las tribus, sino principalmente la crueldad extrema, la explotación y las atrocidades que el propio equipo de documentalistas cometió contra los indígenas, y entre ellos mismos para conseguir imágenes impactantes. La película está estructurada como un falso documental que critica duramente el sensacionalismo de los medios y el colonialismo cultural. Su estilo crudo, realista y con escenas de violencia auténtica generó un impacto enorme. Diodato incluyó matanzas reales de animales como tortugas, monos, cerdos y un caimán para aumentar el realismo y el shock. Esto, sumado a escenas gráficas de mutilaciones, abortos y canibalismo, provocó una de las controversias más grandes de la historia del cine. En Italia, el director fue arrestado y acusado de haber filmado un snuff movie real, cargos de los que tuvo que defenderse mostrando que los actores seguían vivos. La película fue prohibida o fuertemente censurada en más de 40 países, incluyendo Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y varios más. Todavía hoy se considera una de las producciones más perturbadoras jamás realizadas. Narra la historia de un grupo de 5 jóvenes que viajan por las carreteras rurales de Texas en los años 70 para visitar la tumba de un familiar. Tras quedarse sin gasolina y sufrir problemas con el auto, terminan en las cercanías de una vieja casa abandonada habitada por una familia disfuncional y perturbada. Un anciano, sus 2 hijos enfermos mentales y el imponente Leatherface, un gigante que usa una máscara hecha de piel humana y una motosierra como arma principal. Lo que empieza como un viaje común se transforma rápidamente en una pesadilla de persecución, terror y canibalismo, donde los jóvenes son cazados uno a uno, en un ambiente opresivo y asfixiante. Filmada con un presupuesto muy bajo y un estilo casi documental, la película destaca por su atmósfera de desesperación y realismo crudo, inspirada en el asesino real Ed Gein, aunque no muestra mucho gore explícito comparada con estándares actuales. Su intensidad psicológica, los gritos constantes, el ruido de la motosierra y la sensación de inevitabilidad la convierten en una experiencia profundamente perturbadora. Fue prohibida durante años en Reino Unido, Australia, Francia y otros países, donde las autoridades la consideraron excesivamente violenta y capaz de dañar la sensibilidad del público. En Estados Unidos recibió inicialmente una calificación X, y muchos cines la retiraron voluntariamente debido a las quejas de los espectadores. Cuenta la historia de 5 amigos jóvenes, Ash, su hermana Cheryl, Linda, Shelly y Scott, que deciden pasar un fin de semana en una cabaña aislada en medio del bosque. En el sótano de la casa encuentran un antiguo libro conocido como el Necronomicon y unas grabaciones de audio con invocaciones en latín. Al reproducirlas accidentalmente, liberan a unos espíritus demoníacos malignos que poseen a los jóvenes uno tras otro, transformándolos en criaturas violentas y grotescas. Los que quedan vivos deben luchar desesperadamente contra sus amigos poseídos, utilizando cualquier objeto disponible para sobrevivir hasta el amanecer. Esta película marcó el debut cinematográfico de Sam Raimi y Bruce Campbell. Combina horror sobrenatural, gore extremo y algo de humor negro con una cámara muy dinámica y creativa. Es famosa por escenas icónicas, como la por un árbol y los desmembramientos sangrientos, debido a su violencia gráfica, posesiones terroríficas y contenido perturbador.
se convirtió en una de las principales videonasties en Reino Unido, donde fue prohibido en formato de video casero durante los años 80 y sufrió múltiples cortes, hasta 49 y 66 segundos en diferentes versiones. También fue censurada o vetada en países como Alemania, Finlandia e Islandia. Con el tiempo se ha convertido en un clásico del culto de terror. Sigue a Milos, un actor no por retirado que vive con su esposa y su hijo pequeño, debido a problemas económicos. Acepta participar en lo que le presentan como un proyecto artístico experimental de alto presupuesto. Sin embargo, pronto descubre que el director Buckner lo ha involucrado en una producción snuff extremadamente sádica y sin límites que involucra necrofilia, tortura y degradación humana total. La película explora temas oscuros como la desesperación, la corrupción moral y las secuelas de la guerra en Serbia a través de una narrativa sin concesiones. Es una obra de explotación extrema, provocadora e intencionalmente impactante. Su contenido sexual y violento alcanza niveles casi insoportables, con escenas que combinan brutalidad física y psicológica. Por estas razones, A Serbian Film ha sido prohibida en numerosos países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Malasia, Filipinas y otros. En varios lugares fue retirada temporalmente de festivales o plataformas, y en Reino Unido y Estados Unidos requirió cortes significativos para su distribución. Sigue siendo una de las películas más controvertidas y rechazadas del siglo XXI. Está protagonizada por Martin Lomax, un hombre con discapacidad intelectual, traumas graves y una obsesión enfermiza con la primera película, The Human Centipede, trabajando como un guardia de seguridad en un estacionamiento subterráneo. Martin decide replicar y superar el experimento de la cinta original. Secuestra a 12 personas, incluyendo a una actriz de la primera película, y la somete a un procedimiento quirúrgico casero brutal y rudimentario para crear su propio 100 pies humano de 12 cuerpos conectados de boca a ano. La película se filma completamente en blanco y negro para intensificar su crudeza. Esta secuela es mucho más oscura, sádica y sin humor que el original. Se presenta como una crítica a los fans obsesivos y al efecto de las películas extremas en personas vulnerables. Su contenido incluye gore extremo, mutilaciones, tortura prolongada y actos degradantes. Fue temporalmente prohibida en Reino Unido, que la consideró una obra que solo ofrecía sadismo puro sin valor artístico, y posteriormente fue liberada con más de 30 cortes. También enfrentó censura o prohibición en Australia y otros países por su potencial para causar daño y su falta de narrativa redentora. También conocido original como Day of the Woman, sigue la historia de Jennifer Hills, una escritora de Nueva York que alquila una cabaña aislada junto a un lago para trabajar en su primera novela en completa tranquilidad. Poco después de llegar, atrae la atención no deseada de un grupo de 4 hombres locales, quienes la someten a una serie prolongada y brutal de humillaciones y agresiones físicas, dejándola gravemente herida y casi muerta. Tras sobrevivir y recuperarse, Jennifer planea y ejecuta una venganza metódica, sangrienta y sin piedad contra cada uno de sus agresores. Esta película es un clásico del subgénero rape and revenge y venganza del cine de explotación de los años 70. Se caracteriza por su crudeza extrema, la ausencia casi total de banda sonora en muchas escenas, un enfoque directo en las escenas ocupan una parte significativa del metraje y son presentadas de forma gráfica y perturbadora, sin erotismo. Fue duramente criticada por figuras como Robert Ebert, quien la calificó como una de las peores películas jamás hechas, y generó debate sobre si glorificaba la violencia contra las mujeres o servía como una declaración feminista. Fue prohibida o censurada en numerosos países, incluyendo Reino Unido, Irlanda, Noruega, Islandia y Alemania Occidental. En Irlanda se mantuvo prohibida incluso en reediciones en DVD años después, y en varios lugares se argumentó que promovía la violencia gráfica y la crueldad. También conocida como Black Sun 731,
Es una recreación histórica y gráfica de los atroces experimentos realizados por la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La película se centra en un grupo de jóvenes soldados japoneses que llegan a esta instalación secreta en Manchuria, donde presencian y participan en horribles pruebas con prisioneros chinos y rusos, disecciones sin anestesia, pruebas de armas biológicas, congelamientos, infecciones deliberadas con plagas y otros tormentos inhumanos. La narrativa sigue el entrenamiento y la progresiva deshumanización de estos jóvenes, bajo el mando de oficiales que buscan desarrollar armas bacteriológicas letales. Es un film hongkonés de horror histórico con un enfoque documental y extremadamente explícito, que incluye escenas reales de autopsias y maltrato animal para aumentar el realismo. El director T.F. Mon pretendía denunciar los crímenes de guerra japoneses que a menudo han sido minimizados en la historia oficial. La crudeza de las imágenes generó una controversia mundial. Fue prohibido en Australia, causó amenazas de muerte al director en Japón y enfrentó cortes obligatorios en Reino Unido. En muchos países se censuró por su violencia extrema, contenido perturbador y por mostrar experimentos reales basados en hechos históricos, lo que la convierte en una de las películas más difíciles de ver sobre atrocidades de guerra. Narra la historia de una joven pareja, Aki y Kazuo, que son secuestrados durante su primera cita por un doctor psicópata sádico. Despiertan atados en un sótano, donde el captor los somete a un juego prolongado de humillaciones, tortura, mutilaciones y tormentos físicos cada vez más extremos, con el supuesto objetivo de probar su voluntad de sobrevivir y excitarse con su sufrimiento. La película avanza casi sin descanso en una escalada de sadismo puro. Este film japonés de explotación es breve y se centra casi exclusivamente en la tortura, sin apenas desarrollo de personajes ni narrativa compleja. Su estilo es directo y sin concesiones, diseñado para impactar al espectador con gore y degradación extrema. Reino Unido rechazó clasificarla por completo, al considerarla sin valor artístico ni contexto justificable, lo que llevó a una prohibición total en ese país. También enfrentó censura o rechazo en otros lugares por su contenido de violencia gráfica, humillación y mutilaciones sin redención. Es vista como un ejemplo extremo de tortura japonés. Está ambientada en la República de Salò durante los últimos días de la Italia fascista de 1944. 4 poderosos libertinos secuestran a un grupo de adolescentes, chicos y chicas, y los someten durante 120 días a una sistemática degradación física, sexual y psicológica, torturas y humillaciones, mutilaciones y violencia extrema, todo organizado en círculos inspirados en la Divina Comedia de Dante. La película es una alegoría brutal sobre el poder, el fascismo y la corrupción moral. Esta fue la última película de Pier Paolo Pasolini, estrenada poco después de su... Es una adaptación libre de la novela del Marqués de Sade, cargada de simbolismo político y filosófico, pero ejecutada con un realismo y crudez impactantes. No es solo gore, sino una exploración profunda de la degradación humana bajo regímenes totalitarios. Debido a sus escenas explícitas de abusos, tortura y actos tabú, fue prohibida en numerosos países durante años, incluyendo Australia, Reino Unido y muchos otros por indecencia y obscenidad. Sigue siendo una de las obras más controvertidas y analizadas del cine mundial. Sigue a una pareja, Christopher y Celia, que llegan a una isla griega de Mykonos, fingiéndose recién casados en su luna de miel. En realidad, son asesinos sádicos y pervertidos que inician una orgía de asesinatos brutales contra los habitantes locales, a quienes consideran pecadores o inmorales. Sus crímenes, incluyendo crucifixiones, bestialidad, decapitación con maquinaria pesada, asesinatos con soplete improvisado, espadas samurái y más, todo mezclado con explícito y depravación. Este film griego de explotación es un caos de violencia gráfica, perversión y humor negro retorcido. Fue diseñado para provocar y escandalizar, y lo consiguió. Forma parte de los videos nasties más notorios del Reino Unido, donde fue prohibida durante años y solo se permitió en versiones fuertemente cortadas.
Es una de las películas más vetadas a nivel mundial por su combinación de sexo extremo, bestialidad, violencia gráfica y asesinatos creativos y perturbadores. Su reputación de ser baneada en todo el mundo la convirtió en un título de culto entre fans del cine extremo, aunque sigue siendo difícil de conseguir sin cortes en algunos territorios. Estas 10 películas no solo fueron prohibidas, fueron temidas. Gobiernos, juntas de censura y sociedades enteras intentaron enterrarlas porque traspasaron todos los límites de lo tolerable. Algunas muestran violencia real, otras exploran la oscuridad más profunda del ser humano, y todas dejaron una huella imborrable en la historia del cine de terror. Verlas no solo es entretenerse, es enfrentarse al lado más salvaje, sádico y perturbador del cine. Muchas siguen siendo difíciles de conseguir completas, incluso hoy en día. ¿Te atreverías a ver alguna? ¿Cuál de estas películas prohibidas te generó más curiosidad o miedo? Espero te haya gustado y nos vemos en la próxima.